Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Quiero, en nombre de mi equipo, presentar nuestro trabajo de investigación y nuestra presentación, Movilidad Humana y Derechos Migratorios. Aquí realizamos un análisis de las migraciones forzadas, el derecho de asilo y la participación social. Esto en representación de nuestras respectivas universidades de Colombia, México y España. Ahora, ¿qué es lo que vamos a abordar dentro de esta presentación y dentro de nuestro trabajo? Abordamos un panorama general de los países, de las políticas públicas, de las políticas en relación a la migración, y lo vemos luego con los factores de emigración e inmigración, de la situación en la que llegan los migrantes, de cómo ese trayecto, de cómo es lo que tienen que afrontar para llegar, y luego viendo también lo que es percepción de cada país, la migración forzada y el derecho de asilo. También lo vemos en dos grupos, principalmente, en un grupo interno, nacional, local, y otro internacional, que es el que inmigra principalmente, ya sea como paso o como lugar de destino final. Quiero aprovechar para señalar la frase de Ignacio Martínez, director del Albergue ABA, que es un derecho humano buscar una vida mejor, así como lo que nosotros proponemos, todos unidos por una cultura de paz y de seguridad para las personas migrantes. Ahora, como podrán observar por mi fondo, yo les voy a hablar sobre Colombia. La migración forzada en Colombia y el derecho de asilo. Ahora, la migración forzada en Colombia siempre ha estado presente, tanto interna como externamente, porque siempre ha estado lleno de un desplazamiento, de una brutalidad hacia las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esto por las bandas de criminales, el narcotráfico, falta de empleo, falta de apoyo de programas, y eso hace que en la actualidad Colombia esté en el ranking de los países con mayor desplazamiento interno en el mundo. Ahora, ¿qué es el derecho de asilo? Es que tú tengas el miedo fundado, el miedo real de que se va a hacerte una afectación, de que estás en peligro, de que no puedes permanecer en tu lugar de origen. Ahora, los factores y las causas de emigración en Colombia, tanto interna como externa, es el económico por violencia o por causas de forzadas, familiar y de protección, y sociocultural y político. Esto es de cómo buscamos nuevas oportunidades de vida, buscando una vida mejor, oportunidades laborales, oportunidades de estudiar, cómo se busca una mejor calidad de sueldo, ya que no existe, cómo la violencia los grupos armados en el narcotráfico nos da la motivación para emigrar, esto para nuestros hermanos colombianos, la reagrupación de familias, cómo también todos estos movimientos la dividen, y lo que se quiere es reagruparla, volver a estar unidos, buscar la protección de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que no hay, a lo mejor de donde son originarios estas personas. Además de cómo el avance cultural, socioeconómico, sociocultural, la globalización hace que se prefiera ir de estos lugares a las grandes urbes, a los grandes lugares urbanizados y donde el capitalismo se encuentra presente. Como podrán observar en la tabla que les presento aquí de los flujos migratorios, como fue en el 2020, el auge de la pandemia es impresionante. El número de colombianos en estos movimientos, dando más de 2.5 millones. Obviamente por diferentes causas y en diferentes momentos, y esto ha aumentado o disminuido con la pandemia dependiendo de la percepción. Es así que ahora iremos al grupo de control internacional, a la inmigración. El que nosotros seleccionamos fue a los venezolanos. Esto porque cada día llegan cientos, miles de personas provenientes de Venezuela a Colombia, principalmente por cuatro factores: la escasez y el desabasto, lo económico, político y la represión que existe, así como la inseguridad. Como por el régimen actual, por la inflación, por la devaluación que sufren, no pueden tener una vida digna en su país de origen, como el racionamiento de alimentos, falta de productos, el alza y la escasez de los bienes y servicios, la solvencia, que también es un factor. Además de que el actual régimen no admite algo en contrario, se tiene una represión
increíble, impresionante, porque ellos insisten en que estamos bien. También la inseguridad, la presencia de grupos armados, organizados, redes de narcotráfico, así como también el tráfico de personas, han causado que los venezolanos prefieran emprender este viaje, buscar una mejor opción. Igual como podrán observar en la tabla que les presento, los venezolanos en Colombia son un grupo muy significativo, que ronda entre el 1.7 y 1.8 millones en el 2020. Ahora se estima que en el actual 2022 este número ha aumentado considerablemente. En respuesta a esto, se implementaron programas en la y se implicó el actual gobierno colombiano con principalmente un programa que es el Estatuto Temporal de Protección Visibles, que es una estrategia de sensibilización, información, de divulgación con el fin de proteger a los miles de migrantes venezolanos. En segundo término, se derivan el registro único de migrantes venezolanos y el permiso por protección temporal. El RUMV, que es el primero, busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país. Esto para la formulación y diseño de política integral de atención humanitaria. Es como que, hermano venezolano, ya estás aquí. Ahora veremos cómo apoyar, cómo integrar, cómo estés aquí y te sientas parte de aquí. Mientras que el permiso de protección temporal sirve para dar acceso a servicios de salud, de protección, de trabajo, educación, esto con una vigencia de 10 años, dándoles la posibilidad de un mejor estatus migratorio. Esto se ve reflejado, estos programas, en el número de venezolanos que son partícipes, como lo es ahora a un año de la implementación del programa Visibles. En el RUMB hay como tal finalizado más de 2.2 millones de personas que ya cuentan con este registro. Mientras que en el PPT aprobados hay casi 1.2 millones. Es un número que da un excelente margen, aunque hay una muy mala percepción por parte de los pobladores de los gobiernos de los venezolanos, que dicen que vienen a traer crimen, inseguridad, que vienen a traer cosas negativas, cuando aquí se demuestra que buscan un estatus migratorio, que buscan permanecer legalmente en el país y que buscan trascender. Algunos buscan únicamente como tránsito para llegar a otros países, como lo son Estados Unidos, México, Canadá, o algunos lo hacen permaneciendo en Colombia, estableciéndose ahí o buscando poder regresar a su patria bolivariana. Sin más, les dejo con mi compañera Ángela, que les hablará sobre México. Ahora vamos a hablar sobre la inmigración en México. Nos hemos enfocado en dos grupos principales, que son los migrantes de tránsito por México y las personas migrantes de México. México es como un país de tránsito, ya que esto tiene una cercanía entre la frontera de Estados Unidos y de Canadá. Los inmigrantes de tránsito provienen sobre todo de todo el mundo, pero principalmente vienen de países de Centroamérica y sudamericanos. La inmigración internacional, respecto a estos inmigrantes internacionales, provienen sobre todo de 52 países diferentes. Estos inmigrantes consideran que es la mejor posibilidad que tienen para tener una vida mejor a través de estos viajes y peligros que pueden estar pasando durante meses hasta llegar al país de destino. Las condiciones de tránsito no son muy bien recibidos porque se les considera una carga para la sociedad. Estos inmigrantes al llegar tienen unas malas condiciones de tránsito y es muy difícil llegar hasta el país de proveniencia, que en este caso sería sobre todo Estados Unidos, porque desde que cayó las Torres Gemelas, la frontera de México y Estados Unidos se ha militarizado con bastante más. Y los militares suelen tener violencia y suelen ser ilegales hacia estos inmigrantes. Los solicitantes en condiciones de refugiado en México durante el 2018 y el 2020 hay una diferencia muy grande que se diferencia entre miles de personas, siendo el 2019 el año en que más solicitudes se han recibido. Principalmente son provenientes de 3 países conocidos como el Triángulo de Centroamérica, que son Honduras, El Salvador y Guatemala. La inmigración en México.
México es un país donde la riqueza es mucho, pero no da para todos. Es decir, que no está bien redistribuido. En México se cuenta con recursos de los medios y la voluntad de la gente, pero también es verdad que mucha gente se ve obligada a tener que emigrar para poder tener una vida mejor. Todos los integrantes de este país eh, que conocen a alguien más, siempre hay alguno que ha tenido que conocer a algún familiar o algún amigo que ha tenido que huir del país y para tener una vida mejor. La edad aproximadamente de la gente que emigra a Estados Unidos o a Canadá está entre los 15 y los 26 años, para poder generar unos buenos ingresos con la intención de apoyar a sus familias. Los migrantes que vienen a Estados Unidos para emigrar con 15 y 26 años no suelen durar más de 2 años en el país, pero sí que hay algunos casos en los que esta migración puede durar puede ser fija y quedarse para siempre. Y suelen ser casos en los que las personas que han migrado a Estados Unidos tienen familias o amistades que viven ahí. En la inmigración de México nos enfocamos sobre todo en Guanajuato, que tenemos un caso real que es de nuestro compañero Salva, que ha tenido familia, que ha tenido que emigrar por estas condiciones. Factores y la causa de inmigración en México hay tres, que está el factor económico, el factor de la violencia y el factor sociocultural. El factor económico se basa por la brecha salarial que existe y la relación de los trabajos y los oficios. Y también a día de hoy hay una falta de empleo bien remunerado. En el factor de violencia, en este caso la gente lo que busca es vivir alejada de la violencia para poder vivir más tranquilamente y poder tener una vida en paz. Y el factor sociocultural se basa sobre todo en la costumbre o tradición que tienen algunas familias en el que a cierta edad, como hemos dicho anteriormente, entre los 15 y los 26 años, emigrar a Estados Unidos o a Canadá. Y así apoyar a los familiares de igual manera que consiguen emigrar a Estados Unidos si consiguen llegar y quedarse ahí a vivir. Vale, en la reacción del gobierno ante la inmigración de México, en México existe una política de apertura a la migración, que se basa en poder darles albergues o refugio y proporcionar alimentos de manera proporcional al servicio de salud. El rechazo por parte de la sociedad es evidente, ya que, como hemos dicho anteriormente, se piensan que la inmigración viene para quitarles el trabajo. México pone una gran militarización mucho más abundante de lo que ya estaba en la frontera, como hemos dicho anteriormente, a causa de la caída de las Torres Gemelas. Las redes sociales ante la inmigración nos podemos encontrar con dos tipos de actuaciones diferentes. La primera es que directamente ignoran el tema de la inmigración, pero en el caso en el que tienen que nombrar o tienen que identificar algún caso de inmigración, lo critican en vez de dar el apoyo suficiente y el poder ayudar a esas personas. Y el siguiente caso que nos encontramos es que hay algunas redes sociales que sí que apoyan a la inmigración, pero apoyan a un porcentaje mínimo, que es el que les interesa. Y ahora va a hablar mi compañera Natalia. Desde la inmigración en España, en 2019 la ONU entregó una cifra de 6.104.203 inmigrantes residentes en España, lo que corresponde al 12.9% de la población española. Regiones como Sudamérica, eh, en donde hay países como Ecuador, Panamá y Colombia, han entregado migrantes y han permitido que se direccionen hacia España viéndolos y teniendo la perspectiva de que hay mejores condiciones, hay mejores oportunidades tanto de estudio, laborales, hay una mejor calidad de vida, bajos costos de vida, la tranquilidad de acceder a un sistema de salud en mejores condiciones que en Latinoamérica. Y también el tema de la entrada al continente europeo, a un territorio que
se puede relacionar culturalmente en temas de lengua y en temas de también sociales. Si bien el fenómeno migratorio en España tiene y van conversando muchas nacionalidades, un eje central y una nacionalidad importante en este fenómeno es la marroquí. En cifras es la más abundante migración que tiene España, en donde también cuenta con dos fronteras, la marítima, en donde estas personas llegan en esas embarcaciones de madera llamadas pateras, y por la medio terrestre. Esta frontera hace 2 años fue cerrada principalmente por la contingencia sanitaria del COVID-19 y también por una crisis diplomática que vivieron las dos naciones. Eh, a partir del 18 de marzo del presente año, estas dos naciones volvieron a conversar en pro de superar esta crisis y también coyunturalmente, pues analizando las dificultades que estaba trayendo para los migrantes que se encontraban en frontera y también la situación actual que vive Ucrania como forma del aporte social que pueden hacer con estas personas que provienen y que están haciendo su proceso de migración. Cuando las personas están migrando y se acercan a territorio español, son recibidas por ONGs, principalmente por la Cruz Roja. Esta es encargada de esta eh, entrada y ese dispositivo de emergencia, en donde principalmente se les hace el reconocimiento físico, en qué condiciones llegan, en qué eh, posibilidades también están de que continúen con su proceso de migración o bien puedan ser también eh, deportados a sus países. Está la nueva ley de extranjería en España, en donde la Asociación Pro Derechos Humanos observa y evalúa los migrantes que son llevados a los centros de internamiento de extranjeros para evaluar si pueden ser deportados en las próximas 72 horas o también pueden ser procesados para la solicitud del derecho de asilo. Cuando esas personas llegan y los migrantes llegan a España, se encuentran en condiciones y de pronto puedan llegar hacia algunos sectores laborales como tal. Es el sector comercial, de construcción y agricultura. Esas condiciones en las que llegan pueden ser más vulnerables, además que llegan en condiciones de discriminación, bajos sueldos, minimización de pronto por temas xenofóbicos, y realmente como análisis así del fenómeno migratorio en este territorio español, encontramos de que posiblemente esta nación haya encontrado su discurso liderado por Pedro Sánchez, el presidente, con una gestión de los flujos migratorios, en donde también está la lucha por el estado de los migrantes en condición de regularidad y también la lucha contra el tráfico de personas y de migrantes, en donde puedan ser reconocidas estas personas de una manera más digna y también puedan ser vistos como aquellas personas que, aunque estén en una condición de tránsito o de manera permanente, puedan aportar también al desarrollo y al crecimiento del país, principalmente de manera económica y también socialmente, como es el ejemplo de Torres de Burgo, en donde era un lugar que no era habitado por la población española y realmente se convirtió en ese pueblo con mayor tasa de extranjeros habitantes en todo el país de España. Muchas gracias, Ángela y Nat. Creo que se ha expuesto de manera muy completa y sin más queremos exponerles nuestra propuesta de participación, de nuestras conclusiones sobre lo que hemos visto, de lo que investigamos y de lo que hemos presentado. Ahora, esta propuesta de participación se compondrá por 4 fases, ¿ok? Y será en cómo llegar a políticas públicas migratorias que deriven de la participación social, principalmente de estudiantes.
¿Cómo va a empezar esto? La primera fase es con una ola de avanzada, una ola de reconocimiento, una ola de divulgación por parte de estudiantes, de comunidad estudiantil, de nuestras universidades como tal, esto que será entre grupos iguales, entre nuestros entornos, entre nuestros espacios, dan una normalización del tema, así como una implementación de conciencia. En una segunda fase, ya con este respaldo que se va a tener de esta divulgación, se hará ya de manera más institucional, en algo más de campañas, de eventos, de programas, de algo ya más focalizado, empezando obviamente por algo más informativo para luego pasar a ya algo más localizado. Esto obviamente con el apoyo de organizaciones de migrantes y de información, igual en temas de migración y asociaciones gubernamentales. Para en una tercera fase, ya con estas dos primeras, generar visitas de manera esporádica, de manera voluntaria obviamente, para informar, concientizar, divulgar, sensibilizar sobre temas migrantes. Esto yendo a las comunidades, apoyándolos, yendo a estos lugares donde se les da ese apoyo, ese recibimiento, esta tramitación que se les ha hablado de los diferentes países. Esto obviamente con fines de apoyo y una cultura de paz, no solo para los estudiantes, sino para los entornos en general. Es así que como última fase, consistirá en formar un grupo, una asociación, un conglomerado, compuesto por todas las personas pertenecientes a las anteriores fases, para formular e integrar políticas públicas, para formular programas en pro de la migración, ya sea en migración o inmigración. Esto obviamente igual fortaleciendo el derecho de asilo y tratando de que la migración forzada sea lo menos posible. Esto con la finalidad, como lo hemos dicho en el principio, de promover y generar una cultura de paz y de aceptación entre seres humanos que somos todos. Bueno, pues sin más por el momento, esperamos que haya sido de su agrado, que haya quedado todo muy claro. De igual manera, si tengan alguna duda, estamos a sus órdenes y para lo que necesiten. Muchísimas gracias y que tengan todos excelente día. Hasta luego.